Vamos a ver un ejercicio con dos cuerpos que son cilíndricos y vamos a ir viendo los elementos principales de estos cuerpos cilíndricos y los conceptos principales también que vamos a manejar. Vamos a empezar por el de la izquierda. En este caso, ¿qué elementos principales tengo? Bueno, pues elementos principales tendría el radio. Tenemos que estar siempre muy atentos al radio. ¿Por qué? Porque el radio me da dos cosas. El radio me va a dar el perímetro de la base, es decir, va a ser 2 por pi por r, y también el área de la base, que va a ser pi por r cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento tenemos dentro del cilindro? Bueno, pues la altura, fundamental. La altura, la voy a dibujar aquí, y la vamos a poner, fíjate, la vamos a poner en vertical, pues así, ¿no? Más o menos, esta sería h. Cuando tenemos altura y radio, ya tenemos, digamos, toda la información necesaria del cilindro. Acuérdate que el cilindro es un cuerpo redondo. Y dices, bueno, hombre, redondo, no sé, yo no lo veo muy redondo, ¿no? Parece como que cuando decimos redondo es una esfera, ¿no? Pero recuerda que el cuerpo redondo es el que se obtiene, el que conseguimos al hacer girar un plano, una forma plana, alrededor de una recta que está metida en el propio plano y que le llamamos eje. Es decir, acuérdate que tenemos esto de aquí y ahora te voy a explicar por qué te cuento todo este rollo para asociarlo a nuestro cilindro, ¿vale? Mira, imagínate que tienes, pues esto cómo se ha formado. Pues se ha formado al girar, pues imagínate, ¿eh? Esto así. Vale, mira. Lo voy a cambiar de color y lo vamos a poner en negro, ¿vale? Mira. ¿Qué sucede? Y ahora te voy a explicar por qué te cuento todo esto. Confía. Mira, tenemos un área, ¿vale? Este área la voy a hacer girar en torno a este eje. Tenemos un eje aquí. Es como si yo tuviese un eje aquí, ¿de acuerdo? Y yo hago girar esto. Yo hago girar esta chapa o área alrededor del eje, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando yo giro este área alrededor del eje, esto es como un área, ¿no? Yo giro todo este área y empieza a dar vueltas, ¿no? Así, alrededor de este eje se forma este cilindro, ¿de acuerdo? Este es el eje de giro. Este se le llama eje o eje de giro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Que ese lado que está girando, y lo voy a poner en otro color, ese lado de la chapa o del área que está girando, es decir, este de aquí, es el que se llama generatriz. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no me explican todo este rollo patatero que te he contado yo de la chapa, del eje, del giro,
y te dicen, dándote el cilindro con el radio y la altura, te dicen, determine el valor de la generatriz. Se indique sobre la figura la generatriz e indique su valor. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la generatriz es esta. ¿De acuerdo? Y que esta generatriz, ¿cuánto va a valer? Pues fácil, estarás pensando, jo, Pablo, pues es fácil, porque si la generatriz está girando, al final va de aquí a aquí, pero si es la altura, o sea, el valor es h. Valor, os lo voy a poner aquí, es h, ¿de acuerdo? Este sería un cilindro, a este le voy a llamar H1, ¿vale? Este es un cilindro de altura H1 y radio R1, ¿de acuerdo? Es un cuerpo redondo, ¿vale? Cuidadín con, si nos hablan de generatriz, no pasa nada, es como ese lado, digamos, exterior, ¿no? Que vemos ahí en ese que he marcado en violeta. Que nos dan otro, te he puesto otro cilindro aquí para que veas que al final la dimensión puede cambiar. O sea, yo puedo tener, eso es, vamos, súper fácil de ver, ¿no? Yo puedo tener un cilindro más chato, por decirlo así, y con otro radio, ¿no? Importante, ahora que lo acabo de marcar, hombre, ya lo sabes, pero el ángulo que forma esto, la altura con el radio, es 90. Te lo digo por si nos preguntan la distancia desde este punto P1, por decirlo así, te podrían decir, calcula la distancia desde el punto P1 hasta el punto P2. Pues bueno, tienes un triángulo rectángulo. O nos pueden dar esa distancia P1, P2 y con el radio sacamos la altura o con la altura sacamos el radio. O sea, ya ahí podemos jugar, ¿vale? En todo caso forman 90 grados. Ya ves que esta es otra altura, pues una altura más pequeñita, ¿no? Aquí se cumple que H2 es menor que H1. He puesto H1. Y luego el radio, que este le voy a llamar R1 y este R2, pues ves que R2 es mayor que R1. Es decir, yo puedo tener un cilindro muy elevado y estrecho o más chato o bajo y ancho. Y el volumen puede ser el mismo, por ejemplo, entre V1 y V2. ¿De acuerdo? De la misma forma, se vuelve a cumplir lo mismo, o sea, esto sería lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo, idem. No te voy a poner palabrejos, radio. Y luego es este aquí, esto es igual. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Esto realmente es lo mismo, con diferentes dimensiones. Con diferentes dimensiones de R y H, de radio y altura. Una cosa que hemos comentado, el radio, la altura, la generatriz. Aquí la generatriz sería esta, ya la ves, que es ese lado del área que giró sobre un eje y generó este cilindro. Y bueno, pues ya sabes que el volumen, el último concepto, ese también son cuerpos redondos, ¿no? Voy a poner aquí, porque realmente son dos, ¿no? Y aquí tendríamos el volumen, ¿vale? El volumen en ambos casos, ¿qué va a ser? El área de la base por la altura, ¿no?
en ambos casos va a ser pi por R2, por... Eso lo voy a poner, eso sería 2pi R1, pi R1 al cuadrado, ese sería pi R2 al cuadrado por H2, el área sería el área de la base, lo voy a poner así, el área de la base sería ese pi R2 al cuadrado, ¿vale? La generatriz ya la he marcado y aquí, bueno, te pongo el volumen, que es la misma fórmula, para que... Pero bueno, sería con este radio, claro. Área de la base por la altura, ¿de acuerdo? El perímetro de la base, en este caso, te lo pongo aquí, perímetro base, puedes escoger 2πr, ¿vale? En este caso, 2 por pi por R2, ¿de acuerdo? Área de la base y volumen. Son los conceptos fundamentales, a nivel de formulación y a nivel de conceptos o de dimensiones de estos cuerpos, el radio, la altura. Si nos hablan de generatriz, que no tengamos, no lo veamos como algo raro, sino que lo identifiquemos con ese lado que he marcado en violeta y que está girando, que gira en torno a un eje, y ha generado el propio cuerpo redondo.